Hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Son las 2 menos 13 minutos, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa de los responsables técnicos de cada ministerio competente. Como cada mañana, con ustedes está el doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la secretaria general de Transporte, María José Rayo, el jefe del Estado Mayor de Defensa, el general Miguel Villarroya, la comisaria principal y subdirectora general de Recursos Humanos de la Policía Nacional, Pilar Ayué, y el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín. Doctor Simón, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Como siempre vamos a empezar con la exposición de los datos disponibles a día de hoy. Si han seguido las ruedas de los días anteriores, saben que en estos últimos días, con el incremento en el uso de pruebas diagnósticas, tanto las famosas PCRs como las pruebas serológicas que detectan las defensas que genera el organismo cuando se enfrenta a una infección y que pueden indicar también infecciones pasadas, aunque no sean recientes, estamos tratando de ajustar toda la información de forma que sea lo más estable y lo más lógica posible, con lo cual hemos pedido información más detallada de las comunidades autónomas. Esta información nos va llegando paulatinamente. Las comunidades requieren un periodo de adaptación para poder dar esta información que se solicita y, por lo tanto, en estos 2-3 días últimos tenemos algunos datos que son un poco, digamos, variables, que pueden variar de un día a otro y que nos impiden, a lo mejor en algunos casos, valorar correctamente todo lo que está pasando. Pero en todo caso sí que tenemos información suficientemente sólida como para saber que el número de casos nuevos de hoy representa un 2,4% del total de casos. Ha sido un número de nuevos casos de 4.499 para un total de 191.726. Sí que es cierto que a esta cifra debemos de añadir 1.194 personas que han sido diagnosticadas por una prueba serológica, es decir, que tienen defensas contra el coronavirus, pero a los que no se les ha identificado ningún periodo sintomático en las semanas anteriores, o que por lo menos en el momento de hacer la prueba no se ha podido identificar una fase sintomática. Esto implica que son personas que son inmunes a la enfermedad, pero no se pueden achacar a un día concreto en las semanas anteriores o incluso meses anteriores. Por lo tanto, a la hora de contabilizar los datos hemos intentado que las cifras que significan lo mismo se cuenten en el mismo grupo y las cifras que significan cosas diferentes se cuenten de otra forma. De todas formas, en los informes que se van a publicar y que se publican en la página web se incluyen todos los datos detallados de los que disponemos en este momento. También tenemos 3.155 nuevos curados, lo que implica un incremento de nuevos curados del 4,3% respecto a la cifra de ayer. Y como siempre, los datos un poco más estables de hospitalizados, ingresados en UCIs y fallecidos mantienen la evolución que estábamos observando en estos días. El incremento de hospitalizados es de un 2,6%, el incremento en UCIs es del 1,4%, con un total de 76 casos en UCIs. Dicho esto, sí que es cierto que alrededor de un 50% tanto de hospitalizados y UCIs, hay pequeñas variaciones entre un grupo y otro, como del número de nuevos casos, ahí es un poco menos, corresponden a un incremento detectado o notificado por una única comunidad autónoma, lo cual obviamente hace que tengamos que tener algún cuidado a la hora de interpretarlo, pero sobre todo tener que valorarlo específicamente. Los fallecidos nuevos de ayer a hoy son 565, seguimos con unas cifras altas de fallecidos que nos gustaría ver reducidas lo antes posible, pero también es cierto que se están manteniendo en la evolución observada en estos últimos días. Sí que se han estabilizado de cierta manera, pero sí que esperamos también observar las mismas reducciones que en las UCIs en los hospitalizados hemos observado en esta semana, se empiecen a observar muy pronto en la cifra de fallecidos. Al margen de los datos específicos brutos, es decir, número de casos de cada comunidad autónoma, también se están haciendo otro tipo de análisis que permiten una comparabilidad más fácil entre comunidades autónomas. Por ejemplo, en la información que se suele publicar en la página web se habla de la incidencia acumulada durante los últimos 14 días, que equivale a un periodo de incubación.
La evolución de esta incidencia muestra cómo ha evolucionado la epidemia en España y en sus diferentes territorios. Y si bien vemos que hay un descenso muy claro y muy obvio de la incidencia acumulada de los últimos 14 días, lo que es un dato indicativo claro de que estamos en una fase muy obvia de descenso con un control de la transmisión, pero que obviamente todavía tenemos un número suficiente de casos como para tener que tener mucho cuidado. Sí que vemos lo que hace unas semanas ya comentábamos, que son las 2 o 3 zonas diferentes de España respecto a la evolución de la epidemia. Tenemos, obviamente, como siempre se ha dicho, la Comunidad de Madrid, las comunidades relacionadas con Madrid y sus zonas cercanas, de Castilla-La Mancha y de Castilla y León. Luego tenemos las comunidades del norte, que como saben tuvieron una evolución diferente a muchas otras, y luego tenemos Cataluña, que ha tenido una evolución similar a la de Madrid, si bien su incidencia ha sido algo menor, pero con una evolución a lo largo del tiempo no muy diferente a la de Madrid. El resto de las comunidades han tenido una evolución mucho más baja, probablemente porque la aplicación de las medidas de control en un periodo más temprano de la epidemia obviamente ha tenido un impacto mayor en estas comunidades autónomas, lo cual es una buena noticia, pero de todas formas, como siempre decimos, todo esto se tiene que valorar siempre con cuidado y reevaluar constantemente la situación para evitar sorpresas. Respecto a los datos lo vamos a dejar ahí por ahora y le voy a ceder la palabra al general del aire, Miguel Villarroya, Ministerio de la Defensa. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Las Fuerzas Armadas dentro de la Operación Balmis mantienen un esfuerzo hoy de 7.321 efectivos en un total de 231 localidades. En el día de ayer se cubrieron todos los objetivos previstos, destacando 106 residencias de mayores y en este caso tengo que decir que son 15 más de las previstas inicialmente y que ya totalizan 4.125. Y además también se desinfectaron 2 centros penitenciarios. Para hoy, entre otras, están previstas las siguientes actividades. La desinfección de IFEMA en Madrid, Mercamadrid, Mercabarna, Mercasturias, Polígono Industrial en Orihuela, el Puerto de las Nieves en Agaete, en Las Palmas, Gran Canaria, si no, no me lo perdonan, Centro Integral de Seguridad de Valencia, Servicios Centrales del Servicio de Salud de Madrid, los centros penitenciarios de Alaurín y de Morón de la Frontera, así como marquesinas de autobuses en varias localidades de la provincia de Madrid. En cuanto a instalaciones sanitarias, también se van a desinfectar 9 hospitales, 31 centros de salud y 58 residencias de mayores. Asimismo, la UME va a estar involucrada en labores de formación de organismos civiles y hoy, el 18 de abril, pues se va a dar formación en desinfección a los bomberos de Málaga. Y ya mencionamos en su día que Su Majestad el Rey había instruido a su Guardia Real para colaborar con las Fuerzas Armadas en la Operación Balmis, prestando sus capacidades, además de mantener sus misiones habituales. Así, esta unidad está siendo capaz de destacar diariamente el equivalente a una compañía de guardias reales en diferentes localizaciones. Entre las labores asumidas por esta unidad conjunta, que tengo que añadir que está formada por efectivos de todas las Fuerzas Armadas ante Su Majestad el Rey, se encuentran las actividades de presencia, tanto a pie como a caballo, y en otro frente, que es, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, es la descontaminación de instalaciones, en su mayor parte residencias de mayores, pero también quiero destacar el área de urgencias del Hospital del 12 de octubre de Madrid. En total, esta unidad acumula 20 intervenciones de este tipo. Y en el ámbito de apoyo logístico, varios convoyes de la Guardia Real se han encargado de enlazar la sede del Banco de Alimentos de Madrid con el Corredor de Henares, con varias parroquias y organizaciones sociales de la capital encargadas de la distribución de víveres entre los más desfavorecidos. A día de hoy se han trasladado más de 60 toneladas de productos básicos. La Guardia Real también está apoyando a la Unidad Militar de Emergencias en el traslado de enfermos entre distintos centros sanitarios de Madrid y algunos de sus enfermeros se han incorporado de manera temporal a la plantilla del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla
para reforzar su plantilla. Y hoy, pues una vez más, quisiera unirme con el resto de las Fuerzas Armadas, aunque sea a esta hora, pero en el homenaje que la España de los Balcones realiza todos los días a las 8 de la tarde a ese heroico personal que forman nuestro personal sanitario que tan bien atiende a nuestros más necesitados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, general. Le cedemos la palabra a la comisaria principal, Pilar Ayué. Muchas gracias. Buenos días. Me van a permitir que inicie hoy mi intervención con un claro mensaje de ánimo para todas las personas afectadas por el coronavirus que se encuentran recuperándose en sus domicilios o ingresados en los hospitales. Un mensaje de ánimo y apoyo y de cariño, dirigido desde la Dirección General de la Policía, especialmente para nuestros compañeros, porque en estos momentos es muy importante mantener la unión y la esperanza de que este virus lo paramos entre todos y, sobre todo, para que nuestros policías sepan que en esta crisis no están solos. Tras más de un mes de confinamiento, la Policía Nacional sigue velando por la seguridad y la salud de todos los ciudadanos. Cada día más de 20.000 mujeres y hombres de la Policía Nacional se despliegan por todas las grandes ciudades de España con una misión muy clara: ayudar a los ciudadanos a contener y combatir el virus. Y es que nuestro compromiso con esta lucha permanece intacto. Nos estamos esforzando en dar el mejor de los servicios para superar esta crisis sanitaria, con el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Para ello seguimos patrullando por tierra y aire, de día y de noche. Y ojalá pudiéramos decirles un día que el número de personas insolidarias que han incumplido las medidas restrictivas del estado de alarma es cero. Pero lamentablemente algunos se empeñan en ponerlo difícil con sus conductas incívicas y en ocasiones también delictivas, como los estamos informando todos los días. Pero hay otras personas que no solo son insolidarias, sino que además se aprovechan de la actual situación y, aunque simulan realizar actividades o desplazamientos autorizados durante el estado de alarma, lo que hacen en realidad es delinquir. Un ejemplo claro se ha producido en Sevilla, en la localidad de Dos Hermanas, donde un hombre ha sido detenido cuando aparentaba realizar una mudanza y en realidad lo que estaba haciendo era transportar tabaco de contrabando. De hecho, se le incautaron 150 kilogramos de tabaco dentro de la furgoneta en la que circulaba y que fue interceptada en uno de los numerosos controles de movilidad que llevan a cabo las unidades de seguridad ciudadana. También en otro control, pero esta vez en la localidad de Cartagena, otro varón fue detenido cuando llevaba en su vehículo 100 kilos de marihuana. Otro insolidario particularmente reacio a acatar las normas, ya que ha sido arrestado en 2 ocasiones anteriores por distintos motivos durante el periodo que llevamos que se decretó el estado de alarma. Otro ejemplo de este tipo de conductas lamentables se detectó en Estepona, cuando también en un control que efectuaban unidades de seguridad ciudadana identificaron a un individuo que huyó al percatarse de la presencia policial, pero una vez fue alcanzado se comprobó que portaba escondidas en el maletero de su vehículo 200.000 libras esterlinas, que se le incautaron en base a la normativa de prevención de blanqueo de capitales, más allá de quedar detenido por otras razones como un delito contra la seguridad vial y también por atentar contra los agentes actuantes. Pero aunque estos días nuestros esfuerzos y dedicación para combatir esta pandemia son muchos, las unidades especializadas de Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico a gran escala siguen trabajando activamente. No han parado de hacerlo durante todo este tiempo. Y buena muestra de ello es el último golpe asestado a un grupo de narcotraficantes que operaba en Málaga. Concretamente, en un apartamento de la localidad de San Pedro de Alcántara, los investigadores de la Policía Nacional se han incautado de más de 1,5 toneladas de cocaína, droga que estaba preparada para su distribución inmediata. En esta operación han sido detenidas además 5 personas que se encargaban de la custodia y transporte del estupefaciente y que ya han sido puestos todos a disposición judicial. En el ámbito del control de movilidad y del cumplimiento de la normativa del estado de alarma, también hemos estado trabajando y de ayer a hoy se ha producido un ligero incremento en el número de propuestas de sanción a las personas que lo han incumplido, alcanzándose la cifra de 4.687. Ya llevamos, en lo que está vigente el estado de alarma, propuestas para sanción a más de 156.000 personas, lamentablemente.
Por otro lado, también el número de detenidos ha aumentado ligeramente. Ayer se efectuaron 92 detenciones también de personas insolidarias, incívicas o irresponsables que están incumpliendo las limitaciones del estado de alarma. Y, por último, no hemos dejado también de controlar el aspecto de las fronteras, no hemos dejado de controlar el acceso al territorio nacional, controlando ayer a 13.700 personas, de las cuales se les impidió o se les denegó la entrada a nuestro país a 245, pero también se han controlado 12.752 vehículos cuando entraban en el territorio nacional por las fronteras terrestres. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, comisaria. Le cedemos la palabra al general de brigada de la Guardia Civil, José Manuel Santiago. Gracias, doctor. Buenas tardes. Durante el día de ayer, casi 37.500 guardias civiles prestaron todo tipo de servicio a lo largo y ancho del territorio nacional. Dentro de las actividades destinadas a vigilar el cumplimiento de las medidas del estado de alarma, se realizaron casi 11.000 controles en espacios públicos y en los que se identificó a más de 140.000 personas. Y se interceptaron un total de 2.500 vehículos. Como resultado de esta labor, se tramitaron 4.905 denuncias administrativas y se llevaron a cabo 16 detenciones. Y hablando de detenciones, me gustaría comentar que la Guardia Civil ha desarticulado una importante organización delictiva de origen lituano que se dedicaba al tráfico internacional de drogas, que había creado una empresa ficticia de alimentación, concretamente de elaboración de conservas, garantizándose así los transportes por carretera a Lituania durante la vigencia del estado de alarma. Además, esta organización había establecido una importante infraestructura logística en la Costa del Sol, donde contaba con un chalet de grandes dimensiones, ocultando en su sótano una sofisticada plantación indoor de marihuana. Esta vivienda también era usada para la fabricación del envasado, utilizando para ello maquinaria de un gran valor industrial. Por lo que se refiere al apoyo a las víctimas, a los colectivos vulnerables, la Guardia Civil continúa trabajando en esta importante labor desde el comienzo del estado de alarma, habiendo realizado más de 28.500 servicios humanitarios de rescate y auxilio de todo tipo, además de haber llevado a cabo casi 9.700 entrevistas con personal de centros y residencias de nuestra demarcación, lo que nos ha permitido conocer de primera mano sus necesidades y apoyarles en las mismas. Dentro de este tipo de servicios, durante los últimos 5 días, se han llevado a cabo diversas actuaciones, como por ejemplo en Asturias, donde hemos continuado participando en la entrega de medicamentos y de material de protección a personas enfermas y de movilidad reducida, así como a las residencias de mayores de las localidades de Langreo, Luarca, Pola de Laviana, Sobrescobio, Grandas de Salima, Villanueva y Santa Eulalia de Oscos. También en Zaragoza y en Palencia, donde los guardias civiles han colaborado con centros educativos de distintas localidades de ambas provincias, entregando tablets y material didáctico del último trimestre escolar a los alumnos de infantil y de primaria para que puedan continuar con su formación académica. O también el caso de Mallorca, donde especialistas de montaña de la Guardia Civil, en coordinación con los bomberos de la isla, rescataron a una mujer que, incumpliendo las medidas del estado de alarma, tuvo un accidente practicando senderismo en una zona montañosa de la isla. Fue un rescate complejo, en condiciones adversas, de noche y con lluvia. Esta persona, que ya era reincidente en este tipo de conductas, ha sido denunciada. Estos son ejemplos, pequeños granos de arena en esta montaña que debemos construir entre todos. Por lo que respecta a la violencia de género, se han realizado un total de 1.608 actividades de protección a las víctimas, de las que quiero destacar los 818 contactos telefónicos realizados y las 695 contravigilancias desarrolladas. Precisamente en este ámbito, en el de la violencia de género, en la madrugada de ayer, en Gran Canaria, se recibió un aviso telefónico de emergencias 112, en el que se alertaba de un posible caso de violencia de género. La llamada se cortó súbitamente y en ella se reconocía la voz tenue de un niño asustado. Inmediatamente los guardias se desplazaron hasta el domicilio y en el trayecto al domicilio intentaban establecer un rápido y discreto contacto con la mujer, que solo pudo comunicarles que estaba en la habitación con su hijo pequeño.
Personados en el domicilio, se procedió a la detención del presunto agresor y al auxilio de la víctima y de su hijo, que se encontraban con un alto grado de nerviosismo y de miedo. Por cierto, el detenido, cuando se encontraba bajo la custodia de la Guardia Civil, se comprobó que podía estar afectado de coronavirus, se puso en manos de los expertos sanitarios, lo que a su vez nos obligó a poner preventivamente en cuarentena a los guardias civiles actuantes y a desinfectar los vehículos y dependencias en las que estuvo este detenido. Volvemos a insistir, por favor, las mujeres que puedan estar siendo víctimas de este tipo de violencia, los familiares, las personas allegadas o los vecinos que tengan noticia de una situación de este tipo, no duden en ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil. Y termino con un mensaje de ánimo. Y quiero animar a todos a seguir trabajando como hasta ahora, porque la labor de cada uno de nosotros es fundamental para el futuro de todos. Un día menos. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Le cedemos la palabra a la secretaria general de Transporte y Movilidad, María José Rayo. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. En el ámbito de la utilización de los medios de transporte público de competencia estatal hay pocas novedades en el día de ayer. En los servicios de cercanías continuamos con un nivel de utilización en el entorno de un 10%. Ha ido creciendo ligerísimamente y con pequeños ajustes a lo largo de la semana y está más o menos estabilizado. Me gustaría destacar la iniciativa que ya se encuentra implantada en las estaciones de Atocha y Chamartín en Madrid, de instalación de marcas en los andenes para señalar esa distancia social, aconsejando a todos los usuarios a situarse en esos puntos de manera que se pueda garantizar esa distancia. Recordamos también la conveniencia de utilización de mascarillas siempre que se pueda utilizar el transporte público. Se va a continuar el proceso de instalación, de poner estas marcas en los distintos andenes de las distintas estaciones y próximamente se van a poner en Barcelona, en Valencia y en todo el resto de estaciones de los núcleos de cercanías. También me gustaría destacar que Renfe sigue trabajando en tratar de ir ajustando la oferta y la demanda de servicios de transporte, concretamente de las cercanías, para garantizar esos servicios esenciales, esa movilidad obligada en las actividades que están permitidas, y el próximo lunes se va a producir un refuerzo de estos servicios en los núcleos de Sevilla y de Valencia. En cuanto a la utilización de los servicios comerciales de Renfe, principalmente los servicios AVE, venimos viendo a lo largo de toda esta semana que se encuentran en el entorno de unas 1.500 personas al día, de unos 1.500 usuarios. Ayer esta cifra se incrementó ligeramente hasta los 1.888. Si bien parece proporcionalmente un incremento relevante, pero hay que recordar que estamos en un nivel inferior al 3% del día equivalente del año anterior. Y en este punto también destacar que Renfe, a partir del próximo lunes, va a hacer que todos los billetes en los servicios en los que llevan una plaza asignada, un asiento asignado, sean billetes nominativos, es decir, que vayan con el nombre y los datos de contacto de la persona que va a utilizar ese billete. De esta manera, tanto por cuestiones operativas como por cuestiones de tipo sanitario, se podrá llevar a cabo un rápido contacto con todos los usuarios para cualquier ajuste o cualquier comunicación que deba llevarse a cabo. En cuanto a la utilización de los servicios de larga distancia en autobús, mantenemos también niveles entre el 4 y el 6% de utilización en función de las líneas, pero sigue siendo muy bajo en comparación con un día normal. Y en el transporte aéreo hay un ligerísimo incremento de operaciones. En el día de ayer tuvimos 326 operaciones, que suponen un 6% respecto a un día equivalente, de las cuales 110 fueron con países de la Unión Europea y 81 fueron conexiones entre la península y las islas o los movimientos entre islas. Y en este punto me gustaría también destacar el papel de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en la autorización de todos los vuelos de terceros países que traían material sanitario
o bien que contribuían a la repatriación de españoles desde todos los países del mundo. También el repatriar a ciudadanos extranjeros hacia sus países. Es una actividad que se hace entre bambalinas, que es oculta, pero que tiene mucho valor y es muy necesaria para que todo este proceso se haya llevado a cabo con normalidad. En cuanto a la utilización de los vehículos ligeros, estamos en unos niveles de reducción del 70% en los accesos a ciudades, más o menos 70, 72, 69, bueno, en función de las distintas capitales, pero más o menos en ese orden. Y de media en la semana, la reducción en la red principal de autovías y carreteras en España está en el entorno del 72%. Ayer hubo una reducción mayor, hasta el 78%, pero es porque los viernes siempre hay más tráfico y al comparar con el día de referencia, pues parece que la reducción ha sido mayor. En cuanto a los vehículos pesados, estamos en el entorno de reducción de un 30%. Y me gustaría también, un día más, hacer mención a los datos que vamos publicando día a día en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana relativos a análisis Big Data de movilidad en todo el territorio. Y hoy, por dar un dato distinto, ya recuerdo que hay una herramienta interactiva que se puede utilizar a través de la página web del Ministerio y que permite análisis desde muchos puntos de vista. Hoy les quería presentar el comportamiento de la movilidad en los distintos municipios. Se ha cogido un municipio de cada comunidad autónoma y en la tabla se presentan en la, digamos, fila superior aquellos en los que la reducción de movilidad es mayor. En el último día publicado, que fue el 14 de abril, el pasado martes, el primer día laborable en toda España de esta semana en la que empezábamos una actividad laboral por encima de la aplicable en el periodo del permiso retribuido recuperable. Ahí vemos que Madrid, Barcelona, Sevilla están con niveles de reducción de la movilidad pues, del 80, el 78, el 76. Estamos con un nivel de movilidad superior a los de las 2 semanas de hibernación de la economía, pero todavía un nivel inferior a la primera semana del periodo de alarma. En la fila inferior están los municipios, por contra, en que la movilidad se ha reducido menos respecto al periodo de referencia. Bueno, es otra forma de presentar los resultados. Como ya he mencionado alguna vez, se pueden ver resultados a nivel nacional, a nivel de comunidad autónoma, a nivel provincial o a nivel de los principales municipios. Y, por terminar, recordar que se continúa el proceso de reparto de mascarillas a todos los profesionales del transporte público, de mercancías, de mercancías y de personas, y competencia de todas las administraciones públicas. El lunes empieza un nuevo reparto. Cuando se complete se habrán repartido ya 3.300.000 mascarillas, y ayer llegó un nuevo pedido de las adquiridas por Adif que hará que en total el Ministerio pueda repartir hasta 7 millones de mascarillas a todos los profesionales del transporte. Y acabo también con un mensaje de ánimo a todos aquellos que están sufriendo la enfermedad y a todos aquellos que han perdido a algún ser querido, que si perder a un ser querido es duro en cualquier momento, en esta etapa en que es especialmente complicado el acompañamiento, desde luego supone una gran tristeza. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria general. Bueno, hacemos una pequeña reflexión sobre algunos datos que en algunas ocasiones se han preguntado y de los que vamos poco a poco teniendo más información. Como recordarán, uno de los objetivos era incrementar la capacidad diagnóstica. Incrementar la capacidad diagnóstica obviamente implica la detección de más casos, sobre todo casos leves que antes quizás no acudían al sistema sanitario, o incluso acudiendo al sistema sanitario no se llegaba a hacer una prueba diagnóstica. Bien, entre las últimas 3 semanas, la que va del 23 al 29 de marzo, del 30 al 5 de abril y del 6 al 12 de abril, la capacidad diagnóstica, el número de PCRs, las famosas PCRs que se han realizado a nivel nacional, ha pasado de algo por debajo de las 200.000 la primera semana, la última semana de marzo, a casi 300.000 la primera semana de abril, a las casi 400.000
o por encima de las 400.000 la segunda semana de abril. Obviamente esto nos incitaría a pensar que vamos a tener un incremento importante de casos, que en algunos días los hemos estado viendo y que es lo que en estos últimos días hemos estado hablando de la necesidad de conocer bien y entender bien los datos con los que estamos trabajando para no hacer malas interpretaciones o interpretaciones guiadas por un dato único extraño que no se pueda consolidar en los días siguientes. Bien, pues este incremento en el número de PCRs de más del doble esta última semana respecto a lo que hacíamos hace 3 semanas no ha significado un incremento sustancial en la positividad de estas PCRs. Se ha pasado de poco más de un 25% hace 3 semanas a un 8,5% esta última semana, lo que implica que la enfermedad está obviamente disminuyendo su incidencia en la población si las PCRs que se realizan con criterios similares a los realizados previamente. Son datos que obviamente son difíciles de interpretar, se tienen que valorar con mucho cuidado uno a uno, pero que junto con los que les he dado anteriormente nos van indicando y van aportando más evidencia sólida a el buen comportamiento de la epidemia en estos últimos días e incluso semanas. De todas formas, como ahora mismo recordaba la secretaria general, seguimos teniendo un número de fallecidos importante. Esto no se ha terminado todavía. Tenemos que entender que lo que no podemos de ningún modo es tirar por tierra todo el esfuerzo que llevamos haciendo. Tenemos que entender que las acciones que hacemos cada uno de nosotros tienen impacto en la sociedad. Y sin más, creo que podemos pasar ya a las preguntas, secretario de Estado. Sí, por supuesto. Doctor Simón, hoy lo que apreciamos es que de nuevo hay entre la prensa que pregunta y a pesar de las explicaciones que ha ofrecido, mucho lío con los datos. Lo formulan de distinta manera medios de todo tipo, pues, por ejemplo Navarra TV. ¿Qué explicación hay para el desfase tanto en el número de curados como en el de los nuevos casos positivos? ¿Cuándo van a cuadrar el número nuevo de fallecidos de algunas comunidades autónomas? Televisión Española pregunta también por qué el total de los datos de contagiados no incluye a los asintomáticos. En fin, reitero que son muchos los medios que hoy se hacen, igual que ayer, muchas preguntas sobre el desfase de los datos. Bueno, yo creo que se ha dicho ya en innumerables ocasiones, los datos que utiliza el Ministerio son los que comunican las comunidades autónomas. Obviamente, nosotros no nos podemos inventar los datos. El número de fallecidos, el número de ingresados en UCIs, el número de ingresados en los hospitales, el número de diagnósticos realizados positivos, los tienen que dar aquellos que los realizan y se realizan en las comunidades autónomas. Si alguien piensa que el Ministerio se inventa los datos, pues obviamente me parecería una posición un poco extraña. En los datos que se publican en el Ministerio, por ejemplo, los datos de asintomáticos, lo que hemos hecho es tener más detalle en la información para poder entender mejor la evolución de los datos y de las cifras que vamos dando. Son cifras que no se pueden comparar a medida que modificamos algunos aspectos en la lucha contra el coronavirus, si modificamos la forma de hacer los test, si modificamos el tipo de test, si modificamos las personas a las que les hacemos los tests, si modificamos los criterios para aplicar esos tests. Tenemos que tener información extra para interpretar lo que significan los nuevos datos que vamos teniendo. Eso no se puede hacer de un día para otro. Eso implica información que tienen que recoger las comunidades autónomas, que tienen que adaptar sus sistemas de información para recoger esos datos correctamente y, por lo tanto, tenemos que dar el margen adecuado para que las comunidades autónomas lo vayan haciendo progresivamente y cada vez mejor, sabiendo que algunas de ellas, afortunadamente no todas, pero sabiendo que algunas de ellas están todavía, aunque haya una disminución muy importante de casos, en una situación de presión por el volumen todavía que hay de casos importante. Esto se tiene que entender. No se pueden hacer los cambios instantáneamente, no por publicar en una orden ministerial, en un decreto o en una ley que necesitamos que nos envíen estos datos, los datos se generan así. Los datos hay que tenerlos y hay que crearlos y hay que enviarlos. Y esto lleva su tiempo. Esto entendemos que en los próximos días, hoy son mejores que ayer eran ya mejores que antes de ayer y entendemos que en los próximos días van a mejorarse. En los datos que se publican en el Ministerio de Sanidad, en la página web del Ministerio de Sanidad, se incluye a la derecha de una de las tablas el total de casos positivos que incluye absolutamente todos. Se incluye una columna con aquellos que han tenido enfermedad, se incluye una columna con el tipo de análisis que se ha realizado
para aquellos que han tenido enfermedad, se incluye una columna con los asintomáticos y hoy debería de incluirse, al menos es el esquema que hemos planteado, no he podido ver lo que ha sido publicado finalmente, pero en principio si no es hoy será mañana, una columna con el total de positivos, sean o no asintomáticos. La información está ahí, lo que da esta información es mucha capacidad, mucha más capacidad de análisis y de entender correctamente los datos. Yo creo que eso es importante. En cuanto a los fallecidos, como les decía, los datos que da el Ministerio son los datos que nos proporcionan las comunidades autónomas. Sí que es verdad que las comunidades autónomas, además, dan información sobre casos sospechosos, que el Ministerio, a medida que se vayan pasando las diferentes fases, irá también solicitando en algún momento en el cual estemos ya en una fase de transmisión de muy bajo nivel y lo que nos interesa es detectar, aislar, diagnosticar y controlar a cada caso y a todos sus contactos. En ese momento es cuando el Ministerio empezará a trabajar con datos de posibles sospechosos de alguna manera. Pero obviamente los datos de sospechosos son mucho más importantes a nivel local que a nivel nacional. A nivel nacional queremos un poco más de estabilidad en las series y por lo tanto pedimos a aquellos que son confirmados. Pero sí que es cierto que las comunidades, como acabo de decir hace un momento, en algunos casos dan también información sobre los casos fallecidos que tenían alguna sintomatología compatible con el COVID-19. Dicho esto, la sintomatología compatible con COVID-19 es una sintomatología muy inespecífica. Tener una tos, un poco de fiebre, tener un cuadro que pueda ser compatible con COVID-19 que no incluya una radiografía, no es frecuente en algunos periodos del año, pero lo es mucho más en otros periodos del año. Si tenemos una persona con fiebre, tos, cansancio generalizado y una radiografía que presenta un cuadro neumónico bilateral, pues obviamente la probabilidad de que esa persona tenga el coronavirus es muy alta. Y la probabilidad de que el resultado de una prueba analítica sea positiva es muy alta. Si tenemos una persona que simplemente tiene ese cansancio generalizado y una tos en un periodo como estamos ahora de altos niveles de pólenes y alérgenos en el ambiente, la probabilidad de que ese cuadro sea un coronavirus, un COVID-19, es mucho menor. Y por lo tanto, la probabilidad de que el cuadro que presenta dé positivo a una prueba, esta persona dé positivo a una prueba diagnóstica de coronavirus, es también mucho menor. Todos estos datos se tienen que valorar de la forma más coherente posible. No podemos pensar que un cuadro sospechoso es igual de sospechoso en un momento que en otro o es igual de sospechoso en un ambiente que en otro. El tener un contacto con un caso confirmado obviamente incrementa la probabilidad de que una persona con alguna sintomatología sea positiva, el no haber tenido ninguno la reduce. Y todos estos datos se tienen que valorar con mucho cuidado. No podemos, a medida que evoluciona la enfermedad y a medida que evoluciona el año, interpretar de la misma manera los datos que no son sólidos. Y ahora mismo el Ministerio está en una fase en la que considera que todavía tenemos que trabajar con datos confirmados. Le Monde lo plantea así. La Comunidad de Madrid sigue sin dar datos de la misma forma que el resto de las comunidades, lo que impide saber la evolución de la curva de hospitalizaciones, nuevos ingresos en las UCIs, etc. ¿Pero a qué se debe? Se pregunta. ¿Hay previsto obligar a las comunidades a hacerlo? Bueno, hay una orden del Ministerio de Sanidad que en teoría es una obligación de hacerlo, pero sí que es cierto que algunas comunidades autónomas, por la sobrecarga que han tenido e incluso por las bajas que ha habido entre el personal de salud pública, porque han sido afectados también, como toda la población, por el coronavirus, en algunas comunidades autónomas no han podido todavía establecer los mecanismos adecuados para enviar la información que se solicita exactamente como se solicita. Sí que envían una información suficiente y sí que es cierto también que tenemos algunas vías de información alternativas que nos van indicando cómo va evolucionando, por ejemplo, esos niveles de hospitalización y de uso de camas de críticos. Todo este tipo de datos obviamente nos ayudan a interpretarlo, pero sí que es verdad que cuando vemos los datos juntos de todas las comunidades, si falta alguno, pueden no valorarse correctamente. Hay alternativas que se utilizan, se pueden excluir algunos territorios del análisis general. El problema es que al hacer eso estamos refiriendo los resultados a aquellas comunidades que están incluidas en el análisis y no a las otras, aunque sí que en algunos casos se puede inferir el resultado de un análisis
en el que se excluye algún territorio al total del territorio si otras informaciones paralelas que podemos obtener por otras fuentes nos indican que la tendencia pudiera ser la observada en el resto del territorio. Yo creo que progresivamente se irá mejorando la calidad de los datos, pero sí que es verdad que algunas comunidades, por todos esos motivos que he mencionado antes y algunos otros que yo personalmente puedo no conocer, han tenido algunos problemas para conseguir enviar la información como se pide. Preguntan agencias internacionales como The Associated Press, ¿cómo se explican las cifras altas de infecciones y mortalidad en las zonas menos pobladas de Castilla y León y Castilla-La Mancha? Bueno, las de mortalidad podría entenderlas. Sí que es cierto que en las zonas menos pobladas la transmisión es siempre más lenta, pero cuando llega igual que a los demás lugares. Es una de las cosas que en otro tipo de epidemias, nada que ver con el COVID, pero otro tipo de grandes epidemias, se observa con cierta frecuencia. Los núcleos urbanos generan grandes brotes muy rápidos y luego se mantienen en el tiempo esos mismos brotes en la región o en el país a partir de comunidades más rurales en los que va introduciéndose la enfermedad más despacio. Eso se conoce para otras epidemias y entendemos que no tiene por qué ser diferente en esta en concreto. También es cierto que en las zonas rurales, no solo de Castilla-La Mancha, de algunos otros territorios de nuestro país, la edad media de la población es muy alta. Eso implica que los riesgos de fallecimiento son también más altos que para otras poblaciones más jóvenes. No hay nada más que echar un vistazo a las pirámides de población de las diferentes comunidades autónomas y si además separamos la pirámide de población por zona urbana y zona rural, esa variación se ve incluso en general más evidente, aunque obviamente hay excepciones. Esto podrían ser algunas de las explicaciones, pero lo cierto es que la Comunidad de Castilla-La Mancha está también haciendo trabajos de investigación para valorar todos estos detalles, pero sí que es cierto que no son informaciones que se puedan, digamos, confirmar con una gran solidez, pero sí que es verdad que los datos que les he estado dando en estos minutos obviamente ayudan a explicarlo. Hispanidad le pregunta al GEMAD, posiblemente también debamos trasladarlo a los científicos. Tras las acusaciones de Francia e Inglaterra a China, ¿qué sabe la inteligencia española sobre el origen de este coronavirus? ¿Puede ser un invento de laboratorio? Bueno, pues yo tengo que contestar a eso, que no tengo ninguna información que apunte al origen de este virus, ni en un sentido ni en otro, por parte de los servicios de inteligencia militares. Sí que sabemos que hay algún estudio científico publicado que indica que este virus es claramente de origen animal. Luego, hipótesis de ciencia ficción puede haber todas las que queramos. La información que tenemos ahora mismo, que está publicada en revistas científicas, en la que nosotros manejamos ahora mismo es esa. Otras hipótesis, bueno, si alguien puede comprobarlas. En News Diario pregunta, algunos países europeos como Bélgica y distintas comunidades autónomas han empezado a contabilizar fallecimientos sospechosos por coronavirus, aunque no fueran confirmadas con pruebas. ¿Deben contarse así o no y por qué? No es que deban contarse sí o no, son fallecidos que tenemos que valorar. Lo que pasa es que la valoración de un sospechoso tiene que ser completamente diferente a la valoración de un confirmado. La definición de caso de esas personas no es lo mismo si es una persona que tenía un cuadro claro, respiratorio, agudo, grave y con una radiografía que indicaba una neumonía bilateral, como he explicado antes, que una persona que simplemente tenía una tos o un poco de fiebre o un catarro, y además si es una persona polimedicada que está institucionalizada, pues el criterio obviamente también, la probabilidad de que sea COVID es claramente diferente. No es una cuestión de contabilizar o no, es una cuestión de interpretar lo que significa. En España se cuentan todos los fallecidos. Todas las personas fallecidas tienen su certificado de defunción y todas las personas fallecidas están tanto registradas en el registro civil de defunciones como registradas en todas las bases de datos de fallecimientos, tanto del nivel hospitalario como de cualquier otra base de datos de defunciones. Están contabilizados. El problema es cómo interpretamos la información. Ahora mismo podemos interpretar correctamente los fallecidos con un test diagnóstico, lo que implica una infección. No quiere decir que se han tenido que morir todos por el coronavirus, pero se contabilizan igual. Eso nos da una estabilidad en la serie que nos permite valorar la evolución. Yo no sé ahora, en este momento, cuánto más iban a aportar esos casos, pero sí que es cierto
que contarlos y ponerlos en otra columna más se puede llegar a hacer cuando sea necesario y cuando tengamos los recursos suficientes o no suponga una sobrecarga para unos servicios sanitarios ya ahora todavía más relajados, pero todavía muy sobrecargados con el trabajo para responder a la situación. El Diario de Sevilla, Grupo Joly, pregunta que después de algo más de un mes de confinamiento, los casos detectados cada día son del orden de unos 5.000. ¿Dónde se sigue contagiando la población si llevamos tanto tiempo encerrados? ¿En las casas, en los supermercados, en los hospitales? Bien, bueno, en España tenemos varios núcleos de transmisión claros y espero que no se moleste ninguno de los grupos a los que les puede afectar, pero son los que tenemos. Sabemos que tenemos un núcleo de transmisión nosocomial, en la asistencia sanitaria, esto es así, los pacientes se juntan, los pacientes están en la misma zona, estuvieron en su principio en salas de espera comunes donde no se sabía quién tenía o no tenía coronavirus y obviamente eso ha producido una transmisión y eso luego se repercutió en transmisión a los profesionales sanitarios. Tenemos otro núcleo claro de transmisión en España que está asociado a las residencias de ancianos que han tenido brotes muy importantes desde el principio de la epidemia y luego tenemos otro grupo de transmisión que es el lógico para la población general y es los núcleos familiares. Sabemos además que sí que es cierto que estamos en alrededor de los 5.000, contando ese incremento en el número de pruebas y por lo tanto probablemente la detección de más casos leves, pero obviamente todo esto, como hemos dicho, hay que valorarlo con cuidado mientras los datos tienen todavía esa inestabilidad que nos hace valorarlos con mucho cuidado. Pero sí que es cierto que los datos que estamos leyendo hoy, que estamos observando, que nos están notificando a día de hoy, son las personas que se infectaron, que iniciaron síntomas hace entre 7 y 10 días y que se infectaron hace 15 días. Es decir, el nivel de transmisión actual es mucho más bajo que en aquel momento. Y aún así, en aquel momento, con estos datos ya estamos observando el descenso. El nivel de transmisión actual es mucho más bajo y es por eso por lo que progresivamente se podrán empezar a plantear las medidas de transición a otra fase de la epidemia. Pero lo cierto es que incluso con este retraso estamos observando el descenso de la transmisión y ahora mismo la transmisión será mucho más baja y obviamente la gran parte de los casos que estamos detectando ahora ya solamente pueden infectarse en 2 ambientes. Alguno cada vez menos porque está muy controlado y se está trabajando con un nivel excelente en los hospitales y luego el nivel grueso son aquellos que se han ido transmitiendo en el núcleo familiar de alguna manera a partir de la entrada de algún caso externo. Pero como les digo, la situación actual, cuando podamos valorarla dentro de unos días, es mucho, mucho mejor probablemente, espero también, me puedo equivocar, que lo que estamos viendo actualmente, que ya es bueno, pero que se refiere a hace casi 15 días en cuanto a la transmisión y entre 7 y 10 días en cuanto al inicio de los síntomas de esas pacientes. Vamos a finalizar con 3 preguntas, 2 de ellas encadenadas y luego una tercera. Redacción Médica dice el día en el que el Congreso aprobó la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril, el presidente Sánchez se mostró convencido de que tendría que solicitar otra más. Y hay voces de las comunidades que apuntan hacia el 10 de mayo. ¿Qué postura defiende el comité técnico, el comité de expertos? ¿Debería, en caso de haber una prórroga, haber medidas menos restrictivas? Y en ese sentido, Diario 16 pregunta, como responsable de la comisión de expertos, ¿aconseja al Gobierno sobre ir facilitando la salida controlada de niñas y niños a la calle? Cuando habla del comité de expertos, ¿se refiere al comité técnico o al comité científico? Entiendo que al comité científico. Sí. Bueno, el comité científico no tiene duda de que las medidas que se han tomado han tenido un impacto muy importante en el control de la transmisión y en la evolución de la epidemia. Eso está clarísimo. El comité científico también, porque entre otras cosas la experiencia nos hace ser prudentes, saben que lo que no se puede es abrir de un día para otro o eliminar de un día para otro todas las medidas de control que se han implementado, que hemos conseguido entre todos y que ha implementado el Gobierno para controlar esta epidemia. Obviamente el Comité Técnico entiende que se tienen que prorrogar las medidas de control. Sí que entiende también que se pueden ir adaptando esas medidas de control. Y de hecho
Hoy hemos tenido una reunión por la mañana del comité científico y el comité científico está de acuerdo en que claramente las medidas no se pueden quitar de un día para otro. La situación tiene que continuar controlándose. No podemos tirar por tierra de un día para otro todo el esfuerzo que hemos hecho durante un mes, lo que el día 26 habremos hecho durante un mes y medio, pero también se entiende que en ese proceso de transición se tienen que ir modificando algunas de las cosas que favorezcan poco a poco la vuelta a una situación un poco más normal. Los niños y las niñas que puedan salir, de hecho, sí que es cierto que el último decreto sí que permite la salida de niños y niñas para hacer actividades necesarias con alguno de sus progenitores. Si no recuerdo mal, el último decreto indica que se puede salir un padre con uno de sus hijos o una madre con uno de sus hijos, por ejemplo, a comprar el pan o hacer alguna cosa que sea necesario hacer. Sí que es cierto que debo decir que me gusta esta percepción de que esa necesidad no se ha instaurado en el imaginario colectivo y que las personas siguen haciendo un esfuerzo por mantener el aislamiento. Y eso es importante porque indica que somos capaces de entender la necesidad de mantener estas medidas no hasta hoy o hasta mañana, sino todavía durante todas las semanas durante las que tendremos que mantenerlas. Eso sí, es cierto que se van a poder ir relajando progresivamente a medida que podamos comprobar que la transmisión está realmente controlada o a unos niveles suficientes para que se puedan controlar todos los casos que sea necesario controlar, y si podemos garantizar que las capacidades de nuestro sistema asistencial pueden responder sin llegar a los límites de presión que han llegado en estas semanas anteriores ante un posible rebrote, aunque sea más pequeño, del coronavirus. Pues precisamente sobre los menores, Catalunya Press le preguntaba qué pregunta le ha sorprendido más de la charla con jóvenes y niños de esta mañana que ha mantenido con el ministro Pedro Duque. Bueno, la verdad es que ha sido una charla dirigida a los niños y adolescentes muy bonita. Hemos tratado de hacer una comunicación, obviamente por vídeo, por Skype, no sé qué método se ha utilizado de videoconferencia, pero ha sido una charla muy, muy bonita, muy interesante, porque además surgen preguntas que a lo mejor desde nuestro punto de vista técnico nos planteamos un poquito menos, pero que nos han permitido a nosotros reflexionar sobre este aspecto, y yo espero que a los niños y adolescentes les haya podido servir para entender un poquito por qué estamos haciendo todo esto. Obviamente iba dirigida a ellos, hemos tratado de dar el tono que había que darle. Espero haberlo conseguido y no haber dado demasiados datos o utilizar demasiadas palabras técnicas que han podido confundir. La pregunta que más me ha sorprendido no ha sido una pregunta formulada, ha sido una pregunta escrita, que además ha sido muy bonita, y yo creo que tanto el ministro como yo nos ha gustado el poder responder a una pregunta. No recuerdo si era un niño o una niña que había enviado una carta, por lo visto hace unos días o unas semanas, me parece que era el presidente Sánchez, preguntando que si el ratoncito Pérez podría o no venir a ponerle su regalito una vez que se le había caído el diente. Son preguntas muy bonitas, muy interesantes que tenemos que responder, pero lo cierto es que todas las preguntas que nos han hecho me han parecido preguntas muy interesantes y que muestran no solo la inteligencia de nuestros niños y adolescentes, sino también el interés que tienen en que entre todos juntos podamos controlar esto. Pues muchas gracias, doctor Simón, María José Rayo, general Miguel Villarroya, comisaria Pilar Ayué y el general José Manuel Santiago Marín. Gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Gracias.